Imagina esto: un joven de pie frente a un espejo, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. Su reflejo le devuelve una mirada cansada, marcada por noches sin dormir, días de trabajo interminable y una montaña de sueños que parecen inalcanzables. Pero en el fondo de esos ojos hay algo más, una chispa, una pequeña llama que se niega a apagarse. Esa llama es la esperanza, el recordatorio de que cada sacrificio que hace hoy, cada lágrima que derrama, cada momento de duda y cansancio, es una inversión en su libertad futura. La libertad no siempre se trata de romper cadenas físicas. A veces es la libertad de vivir la vida que siempre soñaste, de no estar atado a las expectativas de otros, de construir un camino propio. Pero esa libertad tiene un precio, y ese precio es el sacrificio. Es levantarte cuando todo en ti quiere rendirse. Es decir no a las distracciones y sí a las oportunidades que te acercan a tus metas. Es entender que el dolor de hoy es temporal, pero la recompensa de mañana puede durar toda la vida. Este es un recordatorio para todos los que sienten que están al borde de rendirse. No estás solo. Cada paso que das, por pequeño que parezca, te acerca a esa libertad que tanto anhelas. Este es el momento de creer en ti mismo, de abrazar el sacrificio como un acto de amor propio y de recordar que, aunque el camino sea difícil, el destino vale cada esfuerzo. Era una mañana fría en un pequeño pueblo de México. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. En una casa humilde se escuchaba el sonido de un despertador antiguo, seguido por un suspiro profundo. Era el inicio de otro día para Sofía, una joven de 22 años que había crecido rodeada de carencias, pero también de sueños. Sofía vivía con su madre y su hermano menor. Su padre había fallecido cuando ella tenía apenas 10 años, y desde entonces, la responsabilidad de mantener a la familia había recaído sobre su madre, una mujer fuerte pero agotada por los años de trabajo duro. Sofía sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Desde muy joven, había decidido que haría todo lo posible por cambiar el destino de su familia. Quería estudiar, quería viajar, quería darles a su madre y a su hermano una vida mejor. Pero el camino no era fácil. Cada día, Sofía se levantaba antes del amanecer para trabajar en una cafetería local. Después de su turno, corría a la universidad, donde estudiaba ingeniería en sistemas. Por las noches, regresaba a casa para ayudar a su hermano con la tarea y cuidar de su madre, que sufría de problemas de salud. Su vida era un ciclo interminable de trabajo, estudio y responsabilidades. Había días en los que sentía que no podía más, en los que el cansancio y la frustración la abrumaban. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba las palabras de su padre: el sacrificio de hoy es la semilla de la libertad de mañana. Una noche, mientras estudiaba para un examen importante, Sofía se detuvo por un momento y miró una foto de su familia. En la imagen, todos sonreían, a pesar de las dificultades que enfrentaban. Fue en ese momento que entendió que su lucha no era solo por ella, sino por todos los que amaba. Decidió que, sin importar cuán difícil fuera el camino, seguiría adelante, porque sabía que cada sacrificio que hacía hoy era un paso más hacia la libertad que tanto deseaba. El primer gran desafío de Sofía no fue el cansancio físico, ni las largas horas de trabajo, ni siquiera las noches sin dormir. Fue la duda. Esa voz interna que, en los momentos más oscuros, susurraba: ¿y si no vale la pena? ¿Y si nunca lo logras? ¿Y si todo este esfuerzo es en vano? Era una batalla constante entre su corazón, que soñaba con un futuro mejor, y su mente, que le recordaba las estadísticas, las probabilidades y las historias de otros que habían intentado y fracasado. En la cafetería donde trabajaba, Sofía veía a diario a personas que parecían haber renunciado a sus sueños, clientes que llegaban con rostros cansados, hablando de trabajos que odiaban, de deudas interminables, de vidas que parecían atrapadas en un ciclo sin fin. A veces esas conversaciones la llenaban de miedo.
¿Y si ese era su destino también? ¿Y si, a pesar de todo su esfuerzo, terminaba igual que ellos? Pero no solo eran las dudas internas las que la atormentaban. También estaban los comentarios de quienes no creían en ella. ¿Para qué estudias tanto si al final no hay trabajo para los de tu carrera?, le decía un compañero de trabajo. Deberías buscar algo más práctico, algo que te dé dinero rápido, le aconsejaba una vecina. Incluso algunos familiares, aunque bien intencionados, le sugerían que dejara la universidad y se enfocara en trabajar para ayudar más en casa. Cada comentario era como una pequeña espina que se clavaba en su corazón, haciéndola cuestionarse si realmente estaba tomando las decisiones correctas. Además, estaban los desafíos económicos. Aunque trabajaba largas horas, el dinero nunca parecía ser suficiente. Había meses en los que tenía que elegir entre comprar libros para la universidad o pagar las medicinas de su madre. Había días en los que apenas comía para asegurarse de que su hermano tuviera suficiente. Y aunque nunca se quejaba, había noches en las que lloraba en silencio, preguntándose cuánto más podría soportar. Un día, mientras caminaba hacia la universidad, cargando una mochila pesada y con los zapatos desgastados, Sofía se detuvo frente a una tienda de ropa. En el escaparate había un vestido hermoso, algo que siempre había soñado tener, pero que sabía que no podía permitirse. Por un momento, se permitió imaginar cómo sería su vida si no tuviera que preocuparse por el dinero, si pudiera comprar lo que quisiera, si pudiera viajar, estudiar sin preocupaciones, cuidar de su familia sin sentir que estaba sacrificando su propia felicidad. Pero ese momento de fantasía fue interrumpido por la realidad. Su teléfono sonó. Era su jefe recordándole que debía cubrir un turno extra esa semana. Suspiró, ajustó su mochila y siguió caminando. A pesar de todo, Sofía no estaba sola en su lucha. Su madre, aunque débil, siempre encontraba palabras de aliento para ella. «Hija, estoy tan orgullosa de ti», le decía cada noche. Su hermano menor, aunque no lo decía directamente, la miraba con admiración, como si ella fuera su heroína. Y aunque a veces sentía que el peso del mundo estaba sobre sus hombros, esos pequeños gestos de amor le recordaban por qué estaba luchando. Sin embargo, el mayor desafío de todos llegó un día inesperado. Era una tarde lluviosa, y Sofía estaba en la universidad, preparándose para una presentación importante. De repente, recibió una llamada de su vecino. Su madre había sido llevada al hospital. Su corazón se detuvo. Corrió bajo la lluvia, sin importarle mojarse, sin importarle nada más que llegar a tiempo. Cuando llegó al hospital, vio a su madre en una cama, conectada a varios monitores. Los médicos le dijeron que necesitaba un tratamiento costoso, algo que estaba fuera de su alcance económico. Esa noche, mientras estaba sentada en la sala de espera, con las manos temblorosas y el corazón roto, Sofía sintió que todo su mundo se derrumbaba. ¿Cómo iba a pagar el tratamiento? ¿Cómo iba a seguir estudiando? ¿Cómo iba a cuidar de su hermano? Por primera vez en mucho tiempo pensó en rendirse, pensó en dejar la universidad, en buscar un segundo trabajo, en olvidarse de sus sueños para enfocarse únicamente en sobrevivir. Pero entonces recordó algo. Recordó las palabras de su padre. El sacrificio de hoy es la semilla de la libertad de mañana. Recordó todas las noches en las que había estudiado hasta el amanecer, todos los días en los que había trabajado sin descanso, todos los momentos en los que había elegido el camino difícil, porque sabía que era el correcto. Y en ese momento, algo dentro de ella cambió. Decidió que no iba a rendirse. Decidió que encontraría una manera, que lucharía con todas sus fuerzas, que no dejaría que las circunstancias definieran su destino. Sofía sabía que el camino sería aún más difícil a partir de ese momento, pero también sabía que cada sacrificio que hacía, cada lágrima que derramaba, cada momento de duda que superaba, la acercaba un paso más a la libertad que tanto anhelaba. Y con esa determinación se levantó, secó sus lágrimas y comenzó a planear su siguiente movimiento. La vida de Sofía
Desde aquella noche en el hospital, se convirtió en una carrera contra el tiempo. Cada día era una mezcla de emociones: miedo, esperanza, cansancio y determinación. Sabía que no podía permitirse el lujo de rendirse, no cuando su madre la necesitaba más que nunca, no cuando su hermano la miraba con esos ojos llenos de confianza, como si ella fuera capaz de mover montañas. Así que, en lugar de dejarse vencer por las circunstancias, decidió enfrentarlas con más fuerza que nunca. El primer paso fue buscar soluciones. Sofía comenzó a investigar programas de apoyo financiero, becas y cualquier recurso que pudiera ayudarla a cubrir los gastos médicos de su madre y al mismo tiempo continuar con sus estudios. Pasaba horas en la biblioteca de la universidad, no solo estudiando para sus clases, sino también llenando formularios, escribiendo cartas de solicitud y buscando oportunidades. Cada no que recibía era un golpe, pero también un recordatorio de que debía seguir intentando, porque, como le había dicho su padre una vez, el fracaso no es el final, es solo una lección más en el camino hacia el éxito. Además, Sofía decidió tomar un segundo trabajo. Por las mañanas seguía trabajando en la cafetería, pero por las noches comenzó a dar clases particulares de matemáticas a estudiantes de secundaria. Aunque esto significaba menos horas de sueño y más cansancio, también significaba un ingreso extra que podía destinar al tratamiento de su madre. Había días en los que apenas podía mantener los ojos abiertos, pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba por qué estaba luchando. Recordaba la sonrisa de su madre, la risa de su hermano y el sueño de un futuro en el que no tuvieran que preocuparse por el dinero. Sin embargo, no todo era trabajo y sacrificio. En medio de su agotadora rutina, Sofía comenzó a encontrar pequeñas fuentes de inspiración que la ayudaban a seguir adelante. Una de ellas fue su profesor de ingeniería, el señor Ramírez, quien notó su dedicación y decidió apoyarla. «Sofía, tienes un potencial increíble», le dijo un día después de clase. «No dejes que las dificultades te detengan. Si necesitas ayuda, aquí estoy». Esas palabras, aunque simples, significaron el mundo para ella. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien creía en ella, que no estaba sola en su lucha. Otra fuente de inspiración fueron sus compañeros de clase. Aunque al principio se sentía aislada, poco a poco comenzó a abrirse y a compartir su historia. Para su sorpresa, muchos de ellos también enfrentaban desafíos similares. Había quienes trabajaban para pagar sus estudios, quienes cuidaban de familiares enfermos, quienes luchaban contra sus propios miedos e inseguridades. Juntos formaron una especie de red de apoyo, animándose mutuamente a seguir adelante. «No estás sola, Sofía», le dijo una de sus amigas un día. «Estamos en esto juntos». A medida que pasaban los meses, Sofía comenzó a notar pequeños cambios. Aunque su vida seguía siendo difícil, su perspectiva había cambiado. Ya no veía los sacrificios como un castigo, sino como una inversión. Cada hora extra de trabajo, cada noche sin dormir, cada momento de duda superado, era un paso más hacia sus metas. Y aunque el camino seguía siendo largo, comenzó a sentir que estaba avanzando, que estaba construyendo algo que valía la pena. Uno de los momentos más significativos de su jornada llegó durante una competencia de proyectos en la universidad. Sofía, junto con un grupo de compañeros, había estado trabajando en una aplicación diseñada para ayudar a pequeños negocios a gestionar sus finanzas de manera más eficiente. Aunque al principio dudó en participar, pensando que no tenía tiempo ni energía para dedicarle al proyecto, decidió hacerlo de todos modos. «Si voy a luchar por un futuro mejor, también debo aprovechar cada oportunidad que se me presente», pensó. El día de la presentación, Sofía estaba nerviosa. Había pasado noches enteras trabajando en el proyecto, perfeccionando cada detalle, pero aún así temía que no fuera suficiente. Sin embargo, cuando subió al escenario y comenzó a hablar, algo cambió. Por primera vez, sintió que su voz tenía poder, que su historia y su esfuerzo importaban. Al final de la presentación, el jurado quedó impresionado, no solo por la calidad del proyecto,
sino también por la pasión y la determinación de Sofía. Su equipo ganó el primer lugar, y con ello, un premio en efectivo que decidió destinar al tratamiento de su madre. Ese momento fue un punto de inflexión para Sofía. No solo porque le dio un respiro financiero, sino porque le recordó que su esfuerzo estaba dando frutos. Cada sacrificio que había hecho, cada lágrima que había derramado, cada momento de duda que había superado, la había llevado hasta allí. Y aunque sabía que aún quedaba mucho por hacer, también sabía que estaba en el camino correcto. Con el tiempo, Sofía comenzó a notar otros cambios en su vida. Su madre, gracias al tratamiento, comenzó a mejorar poco a poco. Su hermano, inspirado por su ejemplo, empezó a esforzarse más en la escuela, y ella misma, aunque seguía enfrentando desafíos, comenzó a sentirse más fuerte, más segura de sí misma. Había aprendido que el sacrificio no era un enemigo, sino un aliado, una herramienta que la ayudaba a construir la vida que siempre había soñado. El momento más difícil de la vida de Sofía llegó cuando parecía que todo estaba empezando a mejorar. Su madre, aunque más estable, aún requería cuidados constantes y tratamientos costosos. Su hermano estaba a punto de terminar la secundaria, y aunque eso era motivo de orgullo, también significaba que pronto necesitaría apoyo para continuar sus estudios. Y en la universidad, las exigencias académicas aumentaban cada día. Sofía sentía que estaba caminando sobre una cuerda floja, tratando de equilibrar todas las responsabilidades sin caer. Una tarde, mientras trabajaba en la cafetería, recibió una llamada inesperada. Era del hospital. Su madre había tenido una recaída y necesitaba ser ingresada de inmediato. El mundo de Sofía se detuvo. Dejó todo lo que estaba haciendo y corrió al hospital con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando llegó, vio a su madre en una camilla, con los ojos cerrados y el rostro pálido. Los médicos le explicaron que la situación era crítica y que necesitarían realizar un procedimiento urgente, pero el costo era elevado, mucho más de lo que Sofía podía pagar en ese momento. Esa noche, sentada en la sala de espera del hospital, Sofía sintió que todo su esfuerzo había sido en vano. Había trabajado tanto, había sacrificado tanto, y aún así parecía que nunca era suficiente. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, mientras pensaba en todas las veces que había soñado con un futuro mejor. Un futuro en el que su familia estuviera segura y feliz. Pero en ese momento, ese futuro parecía más lejano que nunca. Sin embargo, en medio de su desesperación, algo dentro de ella se encendió. Recordó todas las veces que había estado al borde de rendirse y había encontrado la fuerza para seguir adelante. Recordó las palabras de su padre: el sacrificio de hoy es la semilla de la libertad de mañana. Y recordó por qué había comenzado esta lucha en primer lugar: por su madre, por su hermano, por ella misma. Decidió que no iba a rendirse, no ahora, no cuando más la necesitaban. Sofía tomó su teléfono y comenzó a llamar a todos los contactos que tenía. Explicó la situación a sus amigos, a sus profesores, a sus compañeros de trabajo. Les pidió ayuda, no solo económica, sino también emocional. Y para su sorpresa, la respuesta fue abrumadora. Sus compañeros de clase organizaron una colecta en la universidad. Sus amigos de la cafetería donaron parte de sus propinas. Incluso el profesor Ramírez, quien siempre había creído en ella, contribuyó con una cantidad significativa. En cuestión de días, Sofía logró reunir el dinero necesario para el procedimiento de su madre. El día de la operación, mientras esperaba en el hospital, Sofía sintió una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que había hecho todo lo posible, pero también sabía que el resultado estaba fuera de sus manos. Pasaron horas interminables antes de que el médico saliera de la sala de operaciones con una sonrisa en el rostro. «La operación fue un éxito», dijo. «Tu madre está fuera de peligro». Sofía sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, pudo respirar con alivio. Ese momento marcó un antes y un después en la vida de Sofía.
no solo porque su madre estaba a salvo, sino porque le recordó el poder de la comunidad, el poder de pedir ayuda y el poder de no rendirse, incluso en los momentos más oscuros. Aprendió que no tenía que cargar con todo el peso sola, que estaba rodeada de personas que la apoyaban y creían en ella. Con el tiempo, las cosas comenzaron a mejorar. Su madre se recuperó por completo y pudo volver a casa. Su hermano, inspirado por el ejemplo de Sofía, comenzó a trabajar duro para obtener una beca universitaria. Y Sofía, aunque seguía enfrentando desafíos, comenzó a ver los frutos de su esfuerzo. En la universidad, su dedicación y talento no pasaron desapercibidos. Fue seleccionada para una pasantía en una empresa de tecnología, una oportunidad que no solo le permitió ganar experiencia, sino también un ingreso adicional que alivió la carga económica de su familia. El día que Sofía se graduó de la universidad fue uno de los momentos más emocionantes de su vida. Mientras caminaba hacia el escenario para recibir su diploma, recordó todo lo que había pasado para llegar hasta allí. Las noches sin dormir, los días de trabajo interminable, las lágrimas, las dudas, los sacrificios, pero también recordó las sonrisas, las palabras de aliento, los pequeños triunfos que la habían mantenido en pie. Cuando recibió su diploma, miró al público y vio a su madre y a su hermano aplaudiendo con orgullo. En ese momento, supo que todo había valido la pena. El día de la graduación de Sofía no solo marcó el final de una etapa, sino el inicio de una nueva vida. Mientras sostenía su diploma con manos temblorosas, no podía evitar reflexionar sobre todo lo que había vivido para llegar hasta ese momento. Cada sacrificio, cada lágrima, cada noche en vela, había sido una pieza fundamental en la construcción de su historia. Y ahora, de pie frente a su madre y su hermano, con sus rostros llenos de orgullo, entendió que su lucha no solo había sido por ella, sino por ellos, por su familia, por su futuro. Después de la ceremonia, mientras caminaban juntos hacia casa, su madre tomó su mano y le dijo: «Estoy tan orgullosa de ti, hija. Todo lo que has hecho, todo lo que has sacrificado, nos ha traído hasta aquí. Gracias por no rendirte». Esas palabras resonaron en el corazón de Sofía como un eco de todas las veces que había estado al borde de rendirse, pero había decidido seguir adelante. En ese momento, supo que había valido la pena. No solo por el título que ahora tenía en sus manos, sino por la libertad que había ganado, la libertad de elegir su propio camino, de construir un futuro mejor para su familia, de demostrar que los sueños, por imposibles que parezcan, pueden hacerse realidad con esfuerzo y determinación. Con el tiempo, Sofía comenzó a trabajar en una empresa de tecnología reconocida, donde no solo aplicaba los conocimientos que había adquirido en la universidad, sino también las lecciones de vida que había aprendido en su camino. Su ética de trabajo, su resiliencia y su capacidad para superar obstáculos la convirtieron en un ejemplo para sus compañeros. Pero más allá de su éxito profesional, lo que realmente la llenaba de orgullo era poder devolverle a su familia todo lo que habían sacrificado por ella. Compró una casa para su madre, ayudó a su hermano a ingresar a la universidad y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaban viviendo la vida que siempre habían soñado. Sin embargo, Sofía sabía que su historia no terminaba ahí. Decidió compartir su experiencia con otros, con aquellos que, como ella, enfrentaban desafíos aparentemente insuperables. Comenzó a dar charlas en escuelas y universidades, contando su historia y recordándole a los jóvenes que cada sacrificio que hacen hoy es una inversión en su futuro. No se trata de evitar el dolor o las dificultades, decía en sus discursos, se trata de enfrentarlos con valentía, de aprender de ellos, de usarlos como combustible para seguir adelante. Porque cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda, es una semilla que estás plantando. Y un día, esa semilla se convertirá en la libertad que tanto anhelas. En una de esas charlas, una joven se acercó a Sofía con lágrimas en los ojos. «Gracias por compartir tu historia», le dijo. «A veces siento que no puedo más, que todo es demasiado difícil, pero al escucharte me di cuenta de que no estoy sola,
de que puedo superar esto si sigo adelante. Ese momento fue un recordatorio para Sofía de por qué había decidido compartir su historia. No se trataba solo de celebrar sus logros, sino de inspirar a otros a creer en sí mismos, a luchar por sus sueños, a entender que, aunque el camino sea difícil, el destino vale cada sacrificio. Con el tiempo, Sofía se convirtió en una líder en su comunidad, una voz de esperanza para aquellos que enfrentaban dificultades. Fundó una organización dedicada a apoyar a jóvenes de bajos recursos, brindándoles acceso a educación, mentoría y recursos para alcanzar sus metas. Para ella, esta era la forma de devolverle al mundo todo lo que había recibido, de asegurarse de que otros tuvieran las oportunidades que ella había luchado tanto por conseguir. Pero, a pesar de todo su éxito, Sofía nunca olvidó sus raíces. Cada vez que enfrentaba un nuevo desafío, recordaba las palabras de su padre: el sacrificio de hoy es la semilla de la libertad de mañana. Esas palabras que la habían guiado en los momentos más oscuros seguían siendo su faro, su recordatorio de que el esfuerzo y la perseverancia siempre valen la pena. Hoy, cuando alguien le pregunta cómo logró superar tantos obstáculos, Sofía sonríe y responde: no fue fácil. Hubo momentos en los que quise rendirme, en los que sentí que no podía más. Pero cada vez que pensaba en renunciar, recordaba por qué había comenzado. Recordaba a mi madre, a mi hermano, a mis sueños. Y entendí que el sacrificio no es un castigo, es un regalo. Es la oportunidad de construir algo mejor, de demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz. Así que si estás luchando, si sientes que no puedes más, quiero que recuerdes esto: cada sacrificio que haces hoy es libertad mañana. No te rindas, sigue adelante, porque un día mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que todo valió la pena. El mensaje de Sofía resuena en los corazones de quienes la escuchan, porque no es solo una historia de éxito, es una historia de esperanza, de resiliencia, de amor. Es un recordatorio de que aunque el camino sea difícil, cada paso que damos nos acerca a nuestros sueños. Y al final, esa libertad que tanto anhelamos no es solo un destino, es el resultado de cada sacrificio, de cada esfuerzo, de cada momento en el que decidimos seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. ¿Qué te pareció esta historia? Si te inspiró o te hizo reflexionar sobre tus propios sacrificios y sueños, nos encantaría saberlo. Comparte tus pensamientos en los comentarios y cuéntanos desde dónde nos estás leyendo. Tu historia también puede motivar a otros. Estamos aquí para escucharte.